Hola estudiantes, ¿cómo están? ¿Están bien? Me alegro. Hoy vamos a estudiar el género y el número de los sustantivos en español. Pero antes, recuerden que tienen un cuaderno de ejercicios con actividades complementarias de la clase, juegos y actividades interactivas para desarrollar y el nuevo podcast de la aventura de Carlos que sale de forma paralela a las clases. Hoy te tengo una sorpresa. Te traigo un acertijo para resolver y practicar todo lo que aprenderás en la clase. Suscríbete y deja tu like si te gusta este contenido. ¿Estás listo? Comenzamos. Masculino o femenino, singular o plural, son las preguntas principales de esta clase, en la que estudiaremos el género y el número de los sustantivos. También estudiaremos los artículos definidos e indefinidos, así como los verbos entrar y salir, junto a sus respectivas preposiciones. En español, los sustantivos pueden tener dos géneros, género femenino o género masculino. El sustantivo casa es femenino y el sustantivo libro es masculino. De forma general, los sustantivos que terminan en a son femeninos y los sustantivos que terminan en o son masculinos. Los sustantivos pueden estar acompañados de artículos o de otros elementos gramaticales, y algo que puede resultar muy útil para memorizar su género es aprender estas nuevas palabras siempre acompañadas de su artículo definido correspondiente. Tenemos el artículo la para los sustantivos de género femenino y el artículo el para los sustantivos de género masculino. Para formar el plural de los sustantivos terminados en vocal, agregamos la letra S y usamos los artículos definidos las y los. Y para formar el plural de los sustantivos terminados en consonante, agregamos la terminación ES. Ahora veamos algunos ejemplos de sustantivos femeninos terminados en A. La lámpara, las lámparas, la mesa, las mesas, la silla, las sillas, la cama, las camas, la puerta, las puertas y la ventana, las ventanas. Pero ten mucho cuidado, hay muchas excepciones. El planeta, el clima, el mapa, el día, el problema, entre otros, son sustantivos que terminan en a y tienen género masculino. Los sustantivos con estas terminaciones son siempre femeninos. La canción, las canciones, la habitación, las habitaciones, la televisión, las televisiones, la discusión, las discusiones, la conexión, las conexiones, la reflexión y las reflexiones. También tenemos las siguientes terminaciones o sufijos que marcan el género femenino de los sustantivos. Como ejemplos tenemos la ciudad, la amistad,
y la juventud. Y ahora analicemos algunos sustantivos masculinos que terminan en O. El armario, los armarios. El piso, los pisos. El libro, los libros. El auto, los autos. El dormitorio, los dormitorios. El plato, los platos. Y ten mucho cuidado aquí también. Algunos sustantivos que terminan en O son femeninos, como la moto, la mano, la foto y la disco, entre otros. Ahora, presta atención a estos sustantivos que nombran a personas. El niño, la niña. Cambiando la O por la A, podemos formar el sustantivo femenino niña. Esta es una característica muy importante de algunos sustantivos que hacen referencia a seres vivos en español. Observa el sustantivo doctor. Su forma femenina es la doctora. Solamente agregando la letra A podemos obtener el sustantivo femenino. Es hora de practicar. Escribe la pareja del sustantivo como en el ejemplo. Tienes varios segundos para realizar esta actividad. ¿Ya estás listo? Vamos a revisar. La amiga, el anciano, el gato, el lobo, el oso, la cocinera, el mesero, la camarera. Excelente trabajo. En el siguiente ejercicio vas a escribir el plural como en el ejemplo. Tienes varios segundos para realizar esta actividad. ¿Ya estás listo? Vamos a revisar. Los profesores, los conductores, los doctores, los constructores, las profesoras, las conductoras, las doctoras, las constructoras. Excelente. Presta mucha atención a este grupo de sustantivos que son comunes respecto al género en español. Para cambiar el género, podemos decir el estudiante y la estudiante, el artista y la artista, el cantante y la cantante, el deportista y la deportista. Al igual que los artículos definidos, tenemos otros componentes gramaticales que pueden acompañar al sustantivo, como son los artículos indefinidos. Los artículos indefinidos en español tienen género masculino o femenino y número singular
o plural. Los artículos definidos el, la, los y las se usan para referirse a sustantivos específicos que se han mencionado antes o que el hablante ya conoce, mientras que los artículos indefinidos un, una, unos y unas se utilizan para referirse a sustantivos que no son específicos, que no han sido mencionados antes o que el hablante no conoce. A continuación, vas a escribir los artículos definidos e indefinidos de cada sustantivo en la imagen. Tienes varios segundos para realizar esta actividad. ¿Ya estás listo? Vamos a revisar. El espejo, un espejo. La mesa, una mesa. La silla, una silla. El tomacorriente, un tomacorriente. Las lámparas, unas lámparas. La ventana, una ventana. Los cuadros, unos cuadros. La pared, una pared. Las almohadas, unas almohadas. La cama, una cama. Y finalmente, la alfombra, una alfombra. Excelente. Antes de pasar a la sección del acertijo, es necesario aprender dos nuevos verbos. El primer verbo, entrar. Este verbo es regular en tiempo presente del modo indicativo. Repite después de mí la conjugación del verbo para la tercera persona del singular y del plural. Él entra, ella entra, ellos entran, ellas entran. El segundo verbo que necesitamos para completar la última actividad es el verbo salir. Este verbo es irregular en tiempo presente del modo indicativo. Repite después de mí la conjugación de este verbo para la tercera persona. Él sale, ella sale, ellos salen y ellas salen. En la oración, ella entra a la casa, se utiliza la preposición a para indicar el destino de la acción. Y en la oración, ella sale de la casa, se utiliza la preposición de para expresar el origen de la acción. Llegó el momento del acertijo. Presta mucha atención al uso de los artículos definidos e indefinidos y responde a la pregunta: ¿quién está dentro de la casa al final de la historia? ¿Puedes resolver el acertijo? ¿Quién está dentro de la casa al final de la historia? Primero, una niña y un perro entran a la casa. Después, un anciano con un bastón también entra a la casa. Inmediatamente la niña sale de la casa. Al rato entra un deportista y también entra una doctora con una bata blanca.
Más tarde, el anciano con el bastón sale de la casa. Después, entra una mujer con un vestido rojo. Poco después, el deportista y la mujer con el vestido rojo salen de la casa. Finalmente, la doctora con la bata blanca sale de la casa. ¿Quién está dentro de la casa al final de la historia? Vamos a analizar el uso de los artículos definidos e indefinidos en el texto. Se utilizan los artículos indefinidos la primera vez que se mencionan los sustantivos. Después que estos sustantivos se mencionan al menos una vez, se convierten en información conocida para el hablante. Por esta razón, se utilizan después los artículos definidos. En el caso de la casa, se utiliza desde el inicio el artículo definido correspondiente, porque en contexto, la casa se muestra en la imagen y en la pregunta del ejercicio. Llegó el momento. ¿Quién está dentro de la casa al final de la historia? Al final de la historia, el perro está dentro de la casa. Y así concluimos esta primera parte de la clase número 4. En la próxima clase continuaremos trabajando con los artículos definidos e indefinidos, siempre en diferentes contextos y utilizando diferentes verbos para entender de forma real cómo utilizar estos artículos. Espero que tengan una bonita semana. Nos vemos.